¿Le han dicho alguna vez que tiene los ojos amarillos? Podría ser que tenga el síndrome de Gilbert, que se caracteriza por una elevación de la bilirrubina que muchas veces es fluctuante. En este video le voy a explicar qué es el síndrome de Gilbert, cómo se diagnostica y qué consecuencias puede tener. Y si se queda hasta el final, le explicaré algunas noticias buenas con respecto al síndrome de Gilbert. Soy el Dr. Alejandro Sosa y esto es Hepatitis TV. ¿Qué es el síndrome de Gilbert? El síndrome de Gilbert es una afección benigna del hígado que afecta aproximadamente al 7% de la población. El síndrome de Gilbert se origina en una disminución de la capacidad del hígado de excretar, es decir, de eliminar la bilirrubina. La bilirrubina se origina a su vez de la degradación de la hemoglobina que viene de los glóbulos rojos. La bilirrubina es captada en el hígado y es conjugada, es decir, es unida a ácido glucurónico, y esta conjugación permite que la bilirrubina sea soluble en agua, es decir, en la bilis, y pueda ser excretada hacia el intestino. La enzima que conjuga la bilirrubina se llama uridina difosfato glucuronil transferasa, y esta enzima es justamente la que está alterada. Su capacidad está disminuida a un 30% en las personas que tienen síndrome de Gilbert y por lo tanto conjugan la bilirrubina en forma más lenta. Esta alteración es de origen genético. Existen, sin embargo, algunas mutaciones que disminuyen la capacidad de esta enzima en forma mucho más completa, dando origen a otro síndrome que se llama síndrome de Crigler-Najjar, el cual es en general más serio y se manifiesta en niños recién nacidos. El síndrome de Gilbert se hereda de forma autosómica recesiva, es decir, tanto la madre como el padre son portadores, aunque no necesariamente están afectados por la enfermedad, y en el hijo se juntan estas dos genes que tienen una alteración y producen en esta persona el síndrome de Gilbert. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Gilbert? La forma más habitual de encontrarlo es a través del hallazgo en un examen de rutina como el perfil bioquímico o la realización de pruebas hepáticas, en la cual se encuentra una elevación leve de bilirrubina, típicamente en valores entre 2 y 3. Raramente la bilirrubina supera los 4 miligramos por decilitro. Es muy frecuente que a estas personas tengan una historia de que lo encuentran en forma intermitente con una coloración amarillenta de la piel y de las escleras, es decir, la parte blanca del ojo. Este hallazgo produce muchas veces ansiedad en el paciente y, lo que es peor, en muchos médicos que no están familiarizados con este diagnóstico, genera la realización de una serie de exámenes que son caros, invasivos y habitualmente innecesarios. En los exámenes de sangre, lo central es que hay una elevación de la bilirrubina, pero particularmente de la fracción no conjugada o bilirrubina indirecta. El resto de los exámenes hepáticos, como son las transaminasas, es decir, la SGOT, la SGPT, otras enzimas hepáticas como la GGT y las fosfatasas alcalinas, al igual que la albúmina y el tiempo de protrombina, están en rangos normales en esta condición. Normalmente pedimos algunos exámenes adicionales, particularmente un hemograma, para descartar que haya presencia de una anemia hemolítica, es decir, una anemia en la cual se destruyen los glóbulos rojos y se produce bilirrubina en forma aumentada, lo cual puede ser un diagnóstico diferencial del síndrome de Gilbert. Actualmente es posible hacer el diagnóstico específico genético de las mutaciones que afectan este gen UGT. Sin embargo, su realización, aunque es posible, no es habitualmente necesaria, ya que en la mayoría de los pacientes el diagnóstico es simple, fácil, con exámenes de laboratorio, sin necesidad de hacer exámenes genéticos. ¿Qué implicancias tiene el síndrome de Gilbert? El síndrome de Gilbert no tiene relevancia en términos de disminuir las perspectivas de vida y tampoco produce aumento del riesgo de enfermedades hepáticas. No se produce aumento de cirrosis ni desarrollo de cánceres o tumores en el hígado. Los niveles de bilirrubina pueden elevarse frente a situaciones de estrés, falta de sueño, ejercicio físico importante o ayuno prolongado. Sin embargo, esto no significa que las personas afectadas por esta condición deban inhibirse de hacer actividades normales como el resto de las personas, y no deben tener cuidados
particulares. Sin embargo, si usted tiene esta condición, es importante que se la comunique a su médico para evitar exámenes innecesarios. Particularmente frente a situaciones como una cirugía, pueden generarse elevaciones de la bilirrubina y esto llamar la atención del médico y generar la necesidad de hacer exámenes adicionales, los cuales habitualmente no son necesarios. ¿Qué otras consecuencias puede tener el síndrome de Gilbert? El síndrome de Gilbert podría aumentar levemente la probabilidad de desarrollar cálculos en la vesícula. Por otro lado, frente al uso de algunos medicamentos muy específicos, las personas con síndrome de Gilbert deberían tener cuidado. Estos medicamentos son el irinotecan, que es un tipo de quimioterapia para algunos tumores muy específicos, y también en las personas que tienen VIH o el virus del SIDA, cuando se utiliza el atazanavir, que es una droga que puede elevar mucho más los niveles de bilirrubina en las personas que tienen síndrome de Gilbert. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para las personas que tienen síndrome de Gilbert? Si usted tiene esta condición, puede ser que tenga un riesgo disminuido de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque la bilirrubina tiene un efecto antioxidante y este efecto antioxidante, aunque sea a bajo nivel por periodos prolongados, podría disminuir el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares como son infarto al miocardio o accidentes cerebrales vasculares. Eso es una buena noticia si usted tiene esta condición. Si esta información le ha sido útil, por favor considere suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, poner un like o dejar un comentario o pregunta abajo. Muchas gracias.